Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo, un vídeo rapidito como siempre. Y antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de like, el de la manita, el dedo para arriba, que eso ayuda también a ver como que a YouTube que gustan los vídeos, que dejan comentarios, sobre todo que dejan comentarios. Y también a la gente que comparte los vídeos, que es bastante importante, así es una manera de ayudar a compartir los vídeos para que llegue esta información a la gente que lo necesita y también pues para que pues lleguen más suscriptores. Esto me motiva a mí, lleguen más visitas y todo esto. Bueno, estamos viendo aquí unos árboles de aguacate y quería, por eso dije un vídeo rápido, aunque siempre termino enrollándome un poco. Pero bueno, yo veo ya, porque llevo ya un mes que no he aplicado ningún tipo de abono. Iba a comprar un abono granulado para aplicar, pero como apliqué el estiércol y bueno, pues también para reducir un poco de gastos, porque pues entre que este año no ha habido bastante mala cosecha y tal. Pero bueno, lo que quería decir es que yo noto efecto positivo por ejemplo, en esto del estiércol de caballo. Como ha llovido la semana pasada, estuvo lloviendo por aquí, toda esa huilla se va filtrando hacia la tierra y todo eso con el estiércol de caballo, este estiércol de caballo mezclado con aserrín. Y si vemos las plantas, las noto hasta con un tono un poco más verdito. No sé si se puede apreciar ahí en los vídeos. Hay alguna que está un poquito con las puntas quemadas. Tiene un poco de deficiencia de potasio y le iba a aplicar potasio, pero ¿qué es lo que pasa? Que como apliqué el estiércol y también el potasio que me queda en mi casa es el potasio líquido, que tendría que ponérselo con la abonadora, y sabemos, los que suelen ver casi todos mis vídeos, que tengo algunas plantas que el hongo fitóstora está aquí. Entonces, si ya llovió, si me pongo a regar con este potasio, pues por eso lo estaba aguantando. Y digo, bueno, voy a comprar un par de sacos de algún abono alto de estos de liberación lenta, pero tampoco lo he comprado. Y he visto que solo con el estiércol, ahí estamos viendo esas raíces. Muy buena señal eso de esas raíces. Cuando nosotros escarbamos hacemos así como estamos viendo ahora, nuestra hojarasca del suelo. Ahí estamos viendo una podrida. Y vemos esa punta blanca de las raíces. Eso está diciendo que las raíces están sanas, que seguramente la mayor parte de las raíces estén sanas, la mayor parte, porque siempre hay alguna afectación o tal, pero bueno, esa punta de la raíz que está creciendo, que por ahí es por donde come. Ya sabemos que el aguacate tiene esa particularidad de que prácticamente no tiene pelos absorbentes en la raíz, sino come por la punta de las raíces. Pues eso es buena señal. Pero nada, un vídeo rapidito. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para que si alguien, no es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Cualquier cosa me escribís al WhatsApp. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. Cuando a la planta le faltan todos los nutrientes, los vemos ahí. Fósforo, nitrógeno, boro, zinc, magnesio, todos los vemos ahí. Hierro. Es un vídeo de 1 hora, cualquier cosa, también me escribís al WhatsApp. Bueno, seguimos. Pues eso que he notado, porque había esta pequeña duda de que si el aserrín, esto ya lo hablé en vídeos pasados, de que si el aserrín podía ser malo para la tierra, tal. No es el compuesto ideal, hay que admitirlo, no es el compuesto ideal, pero si va bastante cargado con estiércol, no hay ningún problema, porque el estiércol, como va con los orines también del animal, en este caso del caballo, pues ya tiene un contenido alto en nitrógeno. ¿Qué pasa con el aserrín? Lo digo rápido para no repetir lo mismo. El aserrín tiene, si una hoja seca tiene como 100 partes de carbono, el aserrín tiene como 500 partes de carbono. Es un material muy, muy, muy seco y que cuesta mucho degradarse. Entonces, poquito a poco, el aserrín va absorbiendo el nitrógeno de la tierra. ¿Qué pasa? Lo malo del aserrín es mezclar la tierra con el aserrín. Pero, según me estuve informando y todas las informaciones, y aquí estamos viendo que no ha pasado absolutamente nada, sino todo lo contrario. Le ha venido bien poner el estiércol, porque yo las plantas las veo con un tono de verde más fuerte y ya hace un mes o más que no aplico ningún tipo de abono a la finca.
y las veo con ese tono verde fuerte, claramente me está a mí diciendo los árboles. Hay que saber interpretar también los árboles. Cuando vemos con un tono verde así más fuerte y ha llovido, yo apliqué este estiércol hace unas semanas, casi un mes, 3 semanas, por ahí habrá que lo apliqué. Llovió hace una semana y ya empiezo a ver yo ese tono más verdoso en la planta. Quiere decir que le ha venido bien, que al llover, al caer la lluvia, pues se ha lavado un poquito ese estiércol de caballo con esos orines y pues esa sustancia, esos nutrientes que tiene el estiércol, la han pasado a la tierra y las raíces ya han empezado a absorberlo y se nota el verdor en las plantas de aguacate. O sea que no ha habido ningún problema por aplicar un poco de estiércol con el aserrín, ¿vale? Que quede claro, vuelvo, repito, lo que no es recomendable, si lo ponemos así por la parte de arriba de la planta, no hay mayor problema. Ahora, si nosotros vamos a hacer una mezcla de tierra con aserrín para poner en bolsa o algo de eso, eso sí que no está recomendado. No sirve el aserrín porque sí es verdad que absorbe un poquito de nitrógeno y más si es aserrín solo. En este caso no, yo no voy a poner aserrín solo. Es aserrín con más de la mitad era estiércol de caballo, ¿vale? Entonces eso, la duda que ha quedado. Y nada, ahí veis las plantas, como digo, hay alguna punta quemada, un poco de deficiencia de potasio. Ahora mismo pues están todavía en fase de eso, todavía estamos en fase de aplicar pues abonos altos en potasio todavía, hasta que empecemos con el tema de la floración, que será dentro de un par de meses, que ahí ya tendríamos que cambiar el sistema de abono más pensando en el tema de las flores, ¿vale? Ya todo eso lo vemos en las consultas personalizadas vía WhatsApp para la gente que esté interesada. Y nada, más que nada decir esto, que los estiércoles son una manera, quien lo pueda conseguir, yo siempre recomiendo estiércoles mejor compostados, porque van más equilibrados en los nutrientes, ¿vale? Van más equilibrados en los nutrientes y no tienen tantas sales. Yo, por ejemplo, hago esto, lo hago una vez al año nada más. Pero y aparte de los orines que pueden quemar la planta, ¿vale? Y van muy cargados en sales. Ese orín es amoníaco, es urea, pero de forma líquida, del orín del animal, y mucho puede quemar las raíces de tu planta, ¿vale? Entonces los estiércoles mejor compostados. Si tenemos estiércol fresco no pasa nada si aplicamos también un poquito, pero no podemos estar aplicando estiércoles frescos todos los meses, porque aunque lo eches poquito. ¿Por qué? Porque a no ser que lo eches muy poco, pero seguramente vas a cargar la tierra de esas sales, ¿vale? Y no es lo más recomendado. Por eso siempre se recomiendan más los estiércoles compostados. Que no tienes tiempo de estiércoles compostados, que lo haces una vez al año, no pasa nada. Pones mucha menos cantidad y no estás agregando estiércol todos los meses, sino eso, agregas una o 2 veces al año, pero en poca cantidad. Cuidado con los estiércoles frescos, pero que sepamos que haciéndolo bien es una manera ecológica, de nutrientes, son buenos nutrientes, va cargado de nutrientes, mucha materia orgánica, toda esa fibra de los excrementos de los animales. Eso al final es vida para los microorganismos, entonces es una manera ecológica también de abonar nuestras plantas, ¿vale? Solo hay que saberlo hacer, utilizar un poquito de cabeza, de criterio. Sabemos que si vamos a aplicar, y con esto ya termino, el estiércol compostado lo podemos aplicar en más cantidad y más veces seguidas. Estiércoles frescos, el tema es que va muy alto en sales, por el tema de los orines. Podemos aplicarlo, pero en mucha menos cantidad, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.